Buenos días. Tengo que hacer una aclaración. Yo fui profesora del profesor Edgar muy joven, ¿eh? Valga la aclaración, por favor. Yo les voy a hablar hoy entonces de algo que se llama Project Work o trabajo por proyectos. ¿Me están escuchando bien con el micrófono? Es que siento que se va y viene la voz. Sí, bueno. Entonces, vamos como dice allí, creo que todos tienen el handout, una copiecita, ¿verdad? Entonces, dice ahí que vamos a trabajarlo en tres momentos. Entonces, vamos a tener un primer momento, yo les voy a explicar más o menos de qué se trata esto de trabajo por proyectos o project work. Luego vamos a hacer un poquito para que ustedes mismos experimenten cómo se hace esto, ¿cierto? Y después entonces ustedes me hacen preguntas o hacemos, de acuerdo a lo que hayamos visto, pues hacemos sugerencias con respecto a implementación o cómo podrían implementarlo ustedes en sus clases, ¿sí? Bueno. Bueno, esta es una definición que me encontré entre toda la literatura pues de lo que es Project Work, y esto está traducido y dice: es una metodología centrada en el estudiante, consiste en desarrollar un proyecto que permita resolver un problema o responder una pregunta, interactuando de manera diferente con las distintas realidades que encuentra en su proceso, a la vez que descubre, potencia y comparte diferentes habilidades y talentos. A ver, normalmente en una clase nosotros explicamos cosas, ¿cierto? Pero la idea con esta metodología es que sea el estudiante justamente el que, digamos, se apersone de su proceso de aprendizaje. Entonces, que no sea ya el profesor el que esté dando toda la información, sino también a través de todo el proceso el estudiante va a incrementar su conocimiento y también al mismo tiempo va a compartir ese conocimiento que está adquiriendo él con sus compañeros. De esta manera se hace colaborativo, ¿ya? Porque esta es una metodología para compartir, no solamente porque porque hay la posibilidad de trabajarla en grupos, por lo general se hace así, sino también porque se comparte en el aula de clase lo que cada grupo, lo que cada individuo está haciendo, ¿ya? Los de la cámara me dicen si me estoy moviendo mucho. Bueno, intentaré no hacerlo mucho. Bueno, los objetivos de esta metodología básicamente son, entonces, crear oportunidades para que el estudiante desarrolle confianza e independencia. Yo sé que muchos estudiantes no se sienten seguros con lo que saben, les da pena, no quieren hablar, no quieren repetir, se sienten avergonzados o dicen: es que yo no sé nada, es que yo no aprendo, es que no me gusta. Entonces eso crea también una desmotivación, ¿cierto? Entonces esta es cuando el estudiante está buscando lo que a él le interesa, cuando él se ha apropiado de su propio proceso de aprendizaje, esto le da más confianza a él en lo que sabe y en lo que puede expresar. En experiencias que hemos tenido, porque yo he trabajado con esta metodología también en algunos contextos, uno ve eso. En el principio los estudiantes son como muy ay no, qué pena, pero ya hacia el final, pues realmente ve uno en el momento de la presentación de su proyecto que ganan una confianza que de pronto uno al final se queda sorprendido comparándolo con lo que uno ve en un principio.
Otro de los objetivos de esta metodología es fomentar el trabajo colaborativo en los estudiantes. Mire, cuando uno les dice a los estudiantes, por favor, formen grupos, entonces, por lo general, si se forman grupos de más de 3, hay 2 que trabajan y los otros 2 se apuntan. ¿Sí o no? Eso es aquí y en Tombuctú. Entonces, la idea es, cuando uno trabaja estos proyectos, la idea es que cada uno tenga su responsabilidad, ¿ya? Y que todos, entre todos, van a echar el proceso pues del proyecto adelante, ¿ya? Entonces, aunque yo realmente intento de no hacer grupos de más de 3 estudiantes, porque eso ya eso se vuelve ¿qué? Una montonera, efectivamente. Bueno, fomentar el sentido de responsabilidad con respecto a su proceso de aprendizaje y el de sus compañeros. Bueno, justamente lo que les estaba diciendo. Y entre los compañeros a veces se llama mucho la atención, es decir, bueno, que tú no estás trabajando, yo sí estoy trabajando, mira que esto, mira que el otro. Entonces es bueno también que entre ellos se exijan la responsabilidad y así también pues ellos se concientizan un poco más. Integrar la realidad al aula de clase y viceversa. ¿Por qué? Porque es que a través de estos proyectos pues nosotros podemos trabajar con cosas que son significativas para los estudiantes. Muchas veces en los textos con los que nosotros enseñamos inglés, por ejemplo, nos hablan de las 4 estaciones, ¿cierto? Winter, Spring, Summer and Fall. ¿Y alguno de ustedes sabe esa cancioncita? Winter, Spring, Summer and Fall. Bueno, en fin, también se puede trabajar en clase, pero no deja de todas maneras de ser un elemento foráneo, ya algo que a ellos no les llega, porque aquí, pero ¿cómo así, profe, que cambian los colores de los árboles y los árboles se quedan sin hoja? ¿Cómo es eso? ¿O cómo es la nieve? ¿Eso qué es? ¿Cierto? Entonces son cosas que no están cerca de ellos, ¿sí? En cambio, si les hablan del río, si les hablan de las minas, si les hablan del barrio, del calor, ¿de qué otra cosa podríamos hablar aquí en Caucasia o en la zona? Del invierno, el verano, las inundaciones, las sequías. Exactamente, bueno, entonces eso lo podemos traer aquí, o sea, ellos van a investigar, van a trabajar con temas que sean significativos para ellos. Entonces, esa realidad en la que nosotros nos movemos va a venir al aula de clase y se va a convertir en un elemento significativo. Entonces, ellos van a ver que el inglés ya no es simplemente un objeto de estudio, ¿sí? Que yo me aprendo una lista de verbos aquí, no, sino que a través del inglés yo también puedo averiguar qué pasa con inundaciones en otras partes, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Será que por allá en África cosechan maíz? ¿Será que por allá en Asia hay ríos como los que hay aquí? ¿Será que en Estados Unidos se inundan? Y se inundan. Y uno cree que no. Entonces son cosas que realmente ellos ven la utilidad del idioma. O sea, esto que están aprendiendo el inglés les sirve a ellos también para acceder a nuevo conocimiento, a cosas que de pronto les interesa y les puede sonar. Bueno, actuar como un instrumento para que los estudiantes adquieran los conocimientos básicos y organizados de cada materia. Entonces, por ejemplo, en ciertos contextos también, por ejemplo, en un contexto universitario o en un contexto de colegio bilingüe, los estudiantes también utilizan el inglés para el trabajo en sus otras materias, ¿ya? Entonces, de nuevo, el inglés es más que un objeto de aprendizaje, es una herramienta valiosa que nos ayuda pues a conseguir más conocimiento o simplemente también, ¿por qué no?, a leer lo que nos gusta, leer literatura en inglés, ¿cierto? Entonces, que por ejemplo Edgar Allan Poe, a alguna gente, y hoy en día que está tan de moda las novelas oscuras y esas cosas así,
Entonces, Edgar Allan Poe puede ser un autor llamativo para ellos, y si son capaces, si pueden acceder a un autor de estos, pues también es motivante para ellos. Bueno, entonces les voy a hablar de las características que tiene un proyecto. Los proyectos de aula o los proyectos que desarrollamos en el aula son centrados en el estudiante porque son dirigidos por él mismo. Tienen que ser claramente definidos, tienen un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, para esto tiene que haber una muy buena planeación. Enseguida vamos a mirar cómo hacemos la planeación. El contenido es significativo para los estudiantes, directamente observable en su entorno. Entonces, es importante lo que les decía hace un momento, que sea significativo para ellos, para que el proyecto sea exitoso. Que trate de problemas del mundo real, de su mundo real, ¿cierto? Que sea una investigación de primera mano, o sea, ellos, por ejemplo, si van a hablar del río Cauca, pues tienen aquí información de primera mano porque lo tienen aquí. Pueden hablar con los ancianos de la ciudad o de los pueblos, ¿sí? O cómo cosechar maíz, no sé. Entonces tienen la información de primera mano, no tienen que ir a la biblioteca a buscar una información sobre una cosa que escribió alguien, sobre algo que está por allá en el otro mundo, ¿verdad? Bueno, es sensible a la cultura local y culturalmente apropiado, no va a haber choques culturales. Es un producto tangible que se puede compartir con la audiencia objetivo. Por ejemplo, si nosotros, habrá estudiantes que de pronto quieran investigar acerca de cómo proteger el río para que no lo contaminemos. Ese proyecto de ellos lo podemos compartir con la comunidad, con el barrio, con los amiguitos de ellos, con la acción comunal, con el pueblo, con la vereda, ¿sí? Son cosas que son útiles realmente para el contexto. Hay conexiones entre lo académico, la vida y las competencias laborales. Tiene oportunidades de retroalimentación y evaluación por parte de expertos, porque podemos, ya que tenemos la universidad aquí, podemos recurrir a la universidad para que de pronto alguien nos lea este proyecto que a mí me parece tan importante que está haciendo Pepito y Juanito. Entonces vamos a que un experto de la universidad nos lo lea a ver qué piensa, ¿cierto? Entonces nos dan retroalimentación en ese sentido. Oportunidades para la reflexión y la autoevaluación por parte del estudiante. Es importante esta parte. A mí me parece uno de los elementos vitales en lo que es el trabajo por proyectos. Los estudiantes tienen que ser capaces de autoevaluarse y tenemos que enseñarles a autoevaluarse. Entonces, esta parte es tan importante, no solamente para la clase de inglés, sino que les va a servir para la vida, para las otras materias, para su vida como estudiante, toda su vida como estudiante, como profesional y como ser humano, ¿verdad? Además, porque la evaluación o valoración tiene que ser auténtica y ya ustedes, pues la idea es que acuerden con sus estudiantes la parte de la evaluación. Bueno. Si tienen alguna pregunta me la pueden ir haciendo, no se preocupen, si me están entendiendo. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Sí, nadie se ha dormido todavía. No. Sí, si hay algo que no entienden, levantan la mano, tranquilos. Y si hay algo que ustedes saben, también levantan la mano y participan, amplían. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo funciona un proyecto? Hay dos maneras básicas de trabajar por proyectos.
lo principal que nosotros estamos enseñando, ¿qué es? Nosotros somos profesores ¿de qué? De inglés o English o lengua extranjera, etcétera, como lo quieran llamar, ¿cierto? Entonces, obviamente se preguntarán ustedes, bueno, pero ¿cómo van a investigar ellos en inglés si no saben inglés? ¿Cierto? Entonces hay dos maneras de trabajar por eso. Primero, ustedes saben que en un nivel, bueno, además porque el proyecto tiene que estar adaptado al nivel de los estudiantes. Obviamente yo no le voy a poner a un niño de quinto de primaria o que me investigue sobre física cuántica, que ni siquiera yo sé de eso, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo extremo, pero es más o menos así, ¿sí? Entonces vamos igual con el nivel de lengua. De pronto yo no puedo ponerle a los estudiantes que de primero, como dice la señora, una investigación sobre cómo sería el mundo si, yo qué sé, si el sol no calentara tanto. ¿Cómo sería Caucasia si el sol no calentara tanto? Esto necesita unas estructuras gramaticales un poco más complejas, ¿cierto? Entonces vamos a ir adaptando digamos, los temas y el proyecto al nivel del estudiante. Entonces eso lo tenemos que hacer de esa manera. Pero miren, hay unos contenidos que tenemos que cumplir durante el curso. Entonces algunas veces los contenidos se dan en una primera parte y en una segunda parte del curso se hace el proyecto de investigación. ¿Ya? La otra manera es que durante el proceso se van dando las dos cosas. Entonces, claro, las tareas que ustedes pongan tienen que, digamos, tender hacia también tareas que les ayuden a cumplir los objetivos de su proyecto. ¿Sí? Bueno, entonces, dice que los proyectos nacen en el aula de clase, salen y luego vuelven. ¿Por qué? Porque es que el proyecto se estructura primero en el aula, se conversa, se negocia. El estudiante negocia con el profesor, profe, mire, ¿sí será factible esto? Luego, cuando el estudiante le da la aprobación, perdón, cuando el profesor le da la aprobación, el estudiante sale a hacer su investigación, ¿cierto? Y luego vuelve al aula porque se comparte, quizá no solamente al final, y lo ideal es que se haga durante el proceso también, ¿cierto? Entonces se comparte ese conocimiento. Y se estructura en tres momentos: la contextualización, lo metodológico y lo evaluativo. ¿Sí? ¿Dónde está? Ah, sí. Sí, que en la primera, al inicio se instruye a los alumnos sobre los temas. Por ejemplo, ustedes van a enseñar presente simple, ¿cierto? Entonces, el proyecto es sobre, por decir algo, la rutina diaria de mi mamá, yo qué sé, ¿sí? Entonces, primero, en este caso, primero usted le enseña al niño cómo funciona o cómo se expresa el presente simple. ¿Qué es el presente simple? ¿Cierto? De la otra manera, usted, digamos que las explicaciones que hace mientras le dice al estudiante, bueno, el presente simple sirve para expresar cosas diarias, ¿cierto? Las cosas que normalmente suceden, como por ejemplo la rutina diaria. A ver, ¿qué hace su mamá todos los días? Ah, que mi mamá se levanta, hace el desayuno. Bueno, my mother wakes up, makes the breakfast. Entonces allí usted le está ayudando a él a elaborar su proyecto, ¿cierto? De la otra manera, entonces usted simplemente hace la clase magistral y después les pide a ellos que vayan haciendo el proyecto con lo aprendido, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, muy bien.
Bueno, entonces, vale. Entonces, en lo metodológico, en esa parte, digamos, se estipula el problema, el objeto, los objetivos y los conocimientos. Se da, digamos, el marco de referencia, porque el profesor tiene que dar como muchas veces, y digamos que es lo que aconsejan, por ejemplo, Diana Fried Wood, ella aconseja que el profesor dé un marco de referencia, ¿cierto? Un marco temático, y que dentro de ese marco temático hay muchas cosas o debe haber varias posibilidades para los estudiantes escoger un tema muy específico, porque el tema tiene que ser lo más específico posible. Y en esta parte de lo metodológico, de la contextualización, es justamente lo que se hace, la negociación del proyecto, ¿ya? Entonces, en la parte de la metodología, en lo metodológico, ya entonces se ponen de acuerdo de cómo se va a hacer, el tiempo que se va a tardar y el procedimiento que va a seguir, cuál es el rol de cada uno de los participantes del grupo, cuál es el rol del profesor, etcétera. Y por último, en la parte evaluativa. Entonces, en la parte evaluativa se sugiere, obviamente, como les decía, una autoevaluación, pero además está la evaluación de ustedes, o sea, la heteroevaluación. Entonces, tendremos heteroevaluación y autoevaluación, ¿ya? Bueno, entonces, en el marco temático, que este sería como el procedimiento ya para hacerlo, dice allí que el docente propone un marco temático que esté relacionado con la temática a desarrollar en el curso, como ya les dije, obviamente, como les dije antes, de acuerdo con el nivel de suficiencia del estudiante. Luego se hace una delimitación del objeto de investigación. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque los estudiantes, pues, por lo general piensan que pueden hacer un proyecto muy grande, pero muchas veces tenemos muchas limitaciones de tiempo. ¿Cuántas horas de inglés tienen ustedes a la semana? Entonces, en la primaria 1 y en bachillerato 2. Bueno, hay diversidad, pero ¿alguien tiene más de 3 horas a la semana? ¿Su institución es privada o pública? Ajá, muy bien. Qué bien. Bueno, claro, ustedes tendrán un poquito más de tiempo para dedicarle a un proyecto que, por ejemplo, la señora que tiene, ¿cuántas? 1 hora semanal. Entonces, imagínense, en primaria es muy difícil. Entonces, claro, por eso, perdón, por eso tenemos que limitar. No, pero es que, bueno, imagínense, hay instituciones con 1 hora. De todas maneras, de acuerdo con ese tiempo, por eso tenemos que ir delimitando lo más posible el proyecto, ¿cierto? Enseguida, digamos que en la segunda parte, cuando ustedes vayan a hacerlo, lo verán mejor, porque ustedes van a proponer un tema para proyecto y yo les voy a ir guiando de cómo más o menos planearlo, porque no alcanzaremos mucho más. Bueno, el plan de trabajo, enseguida hay que planear cómo lo van a hacer, como les decía, el tiempo que le van a dedicar, etcétera, etcétera. Luego viene el desarrollo del proyecto, pero antes, obviamente, tiene que haber un acuerdo. El profesor, pues, tiene que dar la aprobación de que todo está planeado, todo está bien organizadito, el muchachito no está pensando por allá en otras cosas, entonces da la aprobación para que el estudiante empiece a hacer su investigación, exactamente su proyecto. Luego, en el desarrollo del proyecto, miren, la responsabilidad del desarrollo del proyecto tienen que ser ustedes muy enfáticos en esto. Esa responsabilidad es del estudiante,
no es de ustedes, es del estudiante. Él tiene que llevar a cabo cosas, ustedes son guías, ¿cierto? Porque es que imagínense, ¿cuántos estudiantes tienen ustedes en el aula de clase normalmente? Bueno, supongamos que son 48, 45, vale. Entonces dividimos el grupo, les decimos, bueno, trabajen en grupos de 5, no es mucho, bueno, de 3, ¿cuánto nos da? Bueno, entonces imagínense, nos vienen 15 temas diferentes. Probablemente haya algunos temas de los que nosotros no sabemos y es normal, ¿cierto? Nosotros somos seres humanos, no somos sabios, no somos Dios, no lo conocemos todo. Entonces, esto de verdad es muy difícil, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es justamente guiar cómo el estudiante va a encontrar esa información y va a llegar él mismo a ese conocimiento. Es bueno que yo también me informe un poquito, de pronto consulte en internet, vaya a la biblioteca si tengo la posibilidad, en fin, con los medios que tenga. Pero la responsabilidad del proceso es del estudiante. Una cosa que hay que tener muy en cuenta, de acuerdo con la situación de cada uno de ustedes, porque yo sé que no es muy fácil, es cuáles son los medios que tenemos, ¿cierto? ¿Tenemos acceso o no a internet? ¿Tenemos biblioteca cerca? ¿Tenemos expertos cerca? ¿Cierto? Entonces vamos a trabajar de pronto con un proyecto que nosotros veamos que sea viable. Eso es muy importante, porque si no, ojo, si el proyecto no es viable, el estudiante no puede llegar a resultados, el estudiante se frustra, ¿ya? Y entonces va a decir, ay, ese profe que le dijo que no sé qué, y a la larga no hicimos nada, no sé qué. Entonces, eso lo que crea es una aversión en vez de una motivación hacia el aprendizaje del inglés y el aprendizaje de otras cosas. Bueno, entonces, los resultados y la socialización, por lo general, se hacen no solamente, ojalá pudieran, si es un tema que ustedes creen que es de interés para la sociedad, como les decía hace un momento, pues también se invita a la sociedad a que vean el desarrollo los resultados del proyecto. ¿Ustedes se imaginan a sus estudiantes diciendo, no, es que yo le voy a presentar el proyecto también a, yo qué sé, a los miembros de la acción comunal? ¿Cómo se sienten sus estudiantes haciendo eso? Presentando un proyecto de ellos a la comunidad. ¿Se sentirán importantes o ustedes creen que eso los motivaría? Exactamente. Entonces, esa socialización también es una parte muy, muy importante. Luego la evaluación. Miren, en la evaluación nosotros estamos acostumbrados a que hacemos un quiz, hacemos un taller, y les damos una nota. A ver, aquí en el trabajo por proyectos, la evaluación es constante porque hay una secuencia, ¿cierto? Estamos evaluando pedacito por pedacito cada vez que va avanzando para ir corrigiendo, para ir mejorando. Ustedes les van guiando acerca de mira, esto no lo escribiste bien así, hazlo así, ¿cierto? Acuérdate que aquí tienes que cuando dices he wakes up, tienes que poner la S, cosas así, ¿no? O mira, esto que dices aquí no es verdad porque tal y tal cosa. O mira, esta fuente no te sirve porque por esto y esta, ¿sí? Entonces, es una evaluación que ustedes hacen constantemente y los estudiantes también para mejorar en el proceso del proyecto. Y realmente así debería ser la evaluación, ¿cierto? Tomada y considerada como un proceso que va de la mano del proceso de aprendizaje, que es un proceso que son eventos que me ayudan realmente a mejorar en el proceso, ¿ya?
No es un evento que se da en el momento y ya pasó y eso se olvida, no. Sino que siempre eso, el resultado de esa evaluación tiene que ser para mejorar, ¿cierto? Bueno, ay, ¿qué pasó aquí? Bueno, entonces miren, aquí les voy a mostrar unos instrumentos, digamos, que yo utilizo para en la planeación de un proyecto. Entonces, por ejemplo, Project Timetable. Esto sería como la planeación en, digamos, tengo un año o tengo 6 meses. Supongamos que tengo todo el año para desarrollar el proyecto. Bueno, entonces, aquí voy poniendo fechas, ¿sí? En esta de aquí voy poniendo las fechas. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice aquí, esto fue un proyecto con un nivel 1 en la universidad. Entonces, que era sobre biografías, ¿cierto? Entonces, porque en ese primer nivel también se trabajaba inicios del pasado simple. Bueno, entonces dice, look for biographies of famous people to look for the elements that go in a biography. Entonces, ¿qué está buscando esta persona aquí? A ver, esta acción que está realizando, simplemente le va a contextualizar, es como un inicio, ¿no? Entonces, pone la fecha, pone la acción, luego cuál es el resultado, qué va a tener luego de esa acción, lo que esta persona necesite para llevar a cabo esa acción y las fuentes, si aplican, a veces no aplica fuentes, a veces no aplica recursos, ¿cierto? O sí, ya cada uno mira. Entonces, la idea es que en la planeación planeemos acciones de esa manera que me permitan a mí controlar el proceso del proyecto, ¿sí? De la realización del proyecto. ¿Ya? ¿Me hago entender? Entonces, seguramente habrán para algunos proyectos muchas actividades, para otros no tantas, pero bueno, en fin. Luego, en la parte de evaluación, es muy importante que nosotros sepamos y que los estudiantes sepan qué se les va a evaluar. Por ejemplo, esta sería para la presentación oral. Bueno, porque al final la idea es que el estudiante presente de manera escrita y de manera oral. ¿Por qué? Porque esta metodología está enmarcada dentro de lo que se llama el enfoque comunicativo. ¿Han oído hablar del enfoque comunicativo? ¿Sí o no? Yes or no? Yes or yes? Me encanta cuando están de acuerdo conmigo. Entonces, esto se enmarca dentro de esta teoría o enfoque comunicativo que tiene en cuenta las 4 habilidades. Ya que se deben trabajar las 4 habilidades, la parte oral, la parte escrita, la parte de escucha y la parte de habla, exactly, speaking, reading, writing and listening. Muy bien. Entonces, claro, allí yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, para la parte oral, yo particularmente, esto es de mi experiencia. Entonces yo tengo en cuenta, a mí me gusta tener en cuenta la fluidez, porque esto, de todas maneras, esta fluidez muestra qué tan preparado también está el estudiante. Pero bueno, de todas maneras, esta fluidez, ¿saben qué es fluidez, cierto? Es como la posibilidad de expresarse con facilidad, usted sabe mejor que yo. Exactamente. Y también a nivel del uso de la lengua, ¿cierto? Que van, obviamente, dentro de las clases yo tengo que poner tareas
o actividades en la clase que permitan que el estudiante vaya practicando la parte oral para que al final, en la presentación oral, esta fluidez pueda ser buena, exacto, pues para que ellos ganen en fluidez, ¿cierto? Entonces, ahora, si quieren y tienen tiempo, pueden hacer unos ensayitos, pueden hacer, no delante de todos, pero puede que los estudiantes hagan ensayitos de presentación con ustedes y ustedes les van corrigiendo. Ahorita les voy a hablar de las asesorías. Ahora, la corrección, obviamente, entonces, además de la fluidez, yo tengo en cuenta que hablen correctamente, ¿cierto? Porque si yo les estoy enseñando unas estructuras, un uso de la lengua, yo debo evaluar eso justamente que estoy enseñando, ¿cierto? Luego, que sí completen la tarea. Esto quiere decir que realmente me estén mostrando una tarea completada, un proyecto terminado. ¿Sí? Y luego la preparación. ¿Cómo noto yo la preparación? Si hace una buena presentación, si se siente seguridad. Mire, los estudiantes, yo sé que ustedes lo saben y muchos tienen muchos años más de experiencia docente que yo, porque yo tengo 18 años de estar trabajando. Entonces, entonces uno se da cuenta cuando el estudiante está preparado o no. ¿Por qué? Porque eso le da seguridad, ¿cierto? Entonces el estudiante, a pesar, aunque no sepa, digamos, aunque no tenga la mayor fluidez, si el estudiante está motivado porque es un tema que conoce y que le gusta y porque lo investigó, así no, de pronto a veces se sienta como que no sé qué palabra voy a decir, cómo es que se dice, profe, pero siente uno que esta persona realmente se preparó lo que tenía que hacer, ¿cierto? Entonces eso también a mí me gusta evaluarlo y eso lo saben los estudiantes. Bueno, me pregunta la profesora, Nedis, me pregunta la profesora Nedis que cómo harían entonces para dividir las notas por periodos. ¿Qué tal si negocian eso con los estudiantes? O si, por ejemplo, hacen 4 asesorías, ¿cierto? O sea, ustedes deciden, acomodan, digamos, con ellos cómo van a evaluar, cómo van a… Y ya, por ejemplo, la presentación del proyecto puede ser como parte del examen final, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen durante el año 4 asesorías, tienen 4 periodos, entonces ponen 4 asesorías, pues ahí están viendo, digamos, cómo va el proceso, cómo llevan ellos el proceso del proyecto. Y por ahí derecho, pues tienen nota para el periodo, pero también además de otras tareas que les pongan, ¿sí? Por ejemplo, si tienen temas, si ustedes, por ejemplo, como en este caso, que era biografías, perdón, que los estudiantes podían hacer biografías de ellos, o sea, autobiografías, podían hacer una biografía de un personaje ficticio, podían hacer una biografía de un personaje de la televisión, podían hacer una biografía de un personaje científico, podían hacer una biografía de un dibujo animado y salieron cosas muy interesantes, pero entonces tenían algo en común, ¿cierto? Entonces, digamos que de esa manera, pues yo pongo ciertas tareas igual para todos y que me sirve, digamos, para tomar notas, ¿sí? No sé si me hago entender, es como una… esto, claro, en la universidad funciona diferente al colegio, pero entonces ustedes pueden adaptar esta parte del proceso evaluativo, ustedes definen cómo lo dividen ustedes con los estudiantes. Bueno,
Por ejemplo, de qué temas está hablando? O sea, los contenidos del curso de inglés. ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguien sugiere algo? ¿Escucharon la pregunta de la profe? Profe, otra vez, por favor. Vea, yo lo que le quiero que ella me aclare es que si se está trabajando, se le da una temática, ¿cierto? Entonces los educandos trabajan los proyectos de acuerdo al tema de interés que ellos toman. Entonces, si el alumno de pronto se demora todo el año en ese proyecto, entonces la otra temática que él, por ejemplo, no le llama la atención, ¿en qué queda? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Ustedes qué dicen? El caso de grado quinto serían los temas para trabajarlos por proyectos. Si uno trabaja 10, 12 temas durante el año, entonces serían los temas de los 12 proyectos y se va trabajando alterno, pienso. Compañero, buenos días. Yo le entendí algo diferente a ella, que como tenemos 4 periodos, entonces cada periodo tiene sus temas. De acuerdo a los temas, vamos a trabajar el proyecto según el interés de los estudiantes. Eso fue lo que más o menos yo entendí. Aclaro esto. No, esto era con relación a la evaluación. Entonces, lo que les dije en un principio, qué pena, es que miren, los contenidos el currículo que ustedes están desarrollando en cada curso tiene como, digamos que tiene una lógica, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, empezamos con presente simple. Ustedes en un nivel 1, en primero, los que trabajan en primero de primaria, trabajan pasado. Exacto, entonces, trabajemos con cosas o con temáticas, propongámosle, por eso les digo que los expertos en la materia sugieren que el profesor, digamos, provea un marco temático, ¿cierto? En donde, por ejemplo, no sé, puede ser definiciones, en este caso, definiciones de los planetas, por ejemplo. Entonces, claro, exacto, estamos absolutamente de acuerdo. Claro, entonces vea, por ejemplo, que entonces en el nivel 1 vemos presente simple del verbo to be o no sé qué, vemos presente continuo, de pronto vemos características, ¿verdad? Los adjetivos, los pronombres, ¿sí? Los superlativos. Entonces, con esos elementos nosotros podemos describir un planeta, ¿cierto? Con esos temas. Esos temas nos ayudan a crear un texto final sobre un planeta, ¿ya? Teniendo en cuenta que tengo que desarrollar muy bien el presente simple, ¿cierto? Que tengo que caracterizar el planeta, por ejemplo, ¿cómo es el planeta? No, que es un planeta gaseoso, no, que es un planeta no sé qué, no, que es un planeta de color rojo, yo qué sé, que es un planeta que da vueltas, o que es un planeta que para dar vueltas se demora más que el otro. Fíjense que todo lo que estoy diciendo está en presente simple, ¿sí? Entonces puedo decir, este planeta tiene además 20 lunas. Este planeta se comporta de tal y tal manera. Entonces miren que todos los elementos, digamos, gramaticales que están en el programa que usted va a desarrollar todo el año, están allí. O sea, usted los adiciona al proyecto para hacer esa buena descripción
ese escrito que los estudiantes le van a dar a usted al final. Entonces, para evaluar esta parte escrita, entonces, a mí me interesa mucho que el texto tenga coherencia, a pesar del nivel, no importa que sea un nivel inicial, eso debe tener coherencia, ¿cierto? ¿Sí? Y el inglés tiene su coherencia, igual que el español tiene su coherencia. Que tenga cohesión, es decir, que no sea un texto como un telegrama, ¿sí? Entonces ahí entran ¿qué? Como, sí, lo que une a las, exacto, los conectores, que seguramente ustedes en un primer nivel les dan unos conectores simples, ¿cierto? Entonces eso ayuda a que el texto tenga una coherencia y una cohesión, que sea una sola cosa, ¿sí? Bueno, luego está la corrección de nuevo, ¿sí? La corrección en el escrito, que realmente me estén escribiendo, digamos, las formas verbales de una manera correcta, que utilicen los adjetivos de una manera correcta, etcétera, etcétera, que la estructura de la frase sea correcta. De nuevo, la completación de la tarea, que lo que realmente, ay Dios mío, bueno, que el estudiante realmente esté haciendo lo que se le pidió y no cualquier otra cosa, ¿sí o sí? Ok, muy bien. Y llegamos a la autoevaluación, que es esa parte que a mí me gusta que los estudiantes sí se concienticen, se evalúen ellos mismos. Cuando los estudiantes son conscientes de su proceso, son capaces de hacerlo. Entonces, miren, yo les guío esa parte evaluativa. ¿Todos ven bien hasta allí? Bueno, entonces, miren cosas como generales del curso, por ejemplo. Esto lo utilizo yo con mis estudiantes. Estos instrumentos son míos, pero adaptados pues obviamente de otras partes. Entonces, hay elementos que son muy generales del curso, como por ejemplo llegas puntualmente a clase, cumples con los trabajos y tareas asignados, participas en las discusiones de clase de una manera crítica y responsable, porque es que las participaciones, hay participaciones de participaciones, y muchas veces los estudiantes quieren que, sobre todo en los colegios, que el profesor les tenga en cuenta la participación. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, profe, ¿y usted va a calificar la participación? Entonces empiezan a levantar la mano para decir cualquier tontería. No, es que esa participación realmente aporte. Exacto. Bueno, has mostrado interés por aprovechar las herramientas que da la clase para enriquecer tu proceso formativo. Eres respetuoso con las personas y recursos que hacen parte de la clase. Has aprovechado el proyecto de aula como una herramienta no solo para mejorar tu competencia comunicativa en inglés, sino también para aprender acerca de un tema de tu interés. Entonces, si realmente sí están investigando y no es que le están diciendo al hermanito que le haga la tarea, o al amigo, o al del grupo, ¿verdad? Has asistido a todas las asesorías y con material elaborado cada vez. Que no vengan a las asesorías, ay, profe, yo no sé qué hacer. Y luego llega la segunda asesoría, ay, profe, yo no sé qué hacer. Y a la tercera, ay, es que no me he decidido. O sea, no ha traído nada, ¿cierto? Entonces, eso, que el estudiante sea consciente de qué tan responsable ha sido en ese sentido. Has cumplido con la programación propuesta por ti al inicio del proyecto. Acuérdense lo que el cuadrito que les mostré de la programación, ¿cierto? Del timetable, de si ha cumplido o no con esa programación. Los textos, tanto en la presentación como en el ensayo escrito, han sido elaboración tuya. Entonces, esto, pues, yo pienso que es muy importante. Mire, ustedes al principio de pronto no muchos son conscientes de realmente de su proceso, de su papel como estudiantes, pero cuando ya lo van haciendo más de una vez, 2 veces,
ya son más críticos consigo mismos. Por lo menos, claro, en la universidad se supone que ya el estudiante sabe qué es lo que va a hacer, pero no crean tanto. Siempre llega la gente que va y dice, ay, profe, ¿usted por qué no me sube la materia? De todo hay en la viña del Señor. Entonces, estas cosas sirven para que los estudiantes se concienticen mucho. ¿Cierto que sí? Vea cómo se ríe, vea cómo se ríe. Entonces, cuando el estudiante se concientiza realmente de cuál es su papel, porque es que están estudiando no para la mamá ni para el papá, están estudiando para construir su futuro, ¿cierto? De ello dependerá su vida futura. Entonces ya son un poco más críticos con ellos mismos y con lo que están haciendo, con su proceso y con su vida, ¿cierto? Bueno, miren, todo esto de verdad que es bastante trabajo y a mí me consta porque he trabajado con esta metodología. Porque tenemos que asesorar a los estudiantes, porque tenemos que averiguar un poco más de muchas cosas que nosotros no sabemos, porque tenemos que aceptar muchas veces que no sabemos todo y eso no es pecado. Nosotros somos seres humanos, como les dije en un principio, ¿ya? Y no tiene nada de malo decirle al estudiante, mira, en este momento no lo sé, pero sé dónde encontrar la información, ¿cierto? Nos lo vamos a poner de tarea, eso le digo yo a los estudiantes. Nos queda de tarea para la próxima y hay que cumplirla, porque si nosotros les exigimos a ellos, nosotros tenemos que cumplir con nuestra tarea también. Pero miren, al final, cuando uno ve los trabajos, los proyectos, porque he trabajado también en bachillerato con proyectos, el resultado que hay, de verdad que vale la pena el esfuerzo. Y siente uno un fresquito, una sensación tan buena de ver que lo que uno aportó como profesor al estudiante le permitió desarrollar un proyecto de esto que me están mostrando, ¿sí? Obviamente ha habido, hay proyectos de proyectos, hay gente más responsable que otra. Eso nosotros no lo podemos cambiar, nosotros no podemos cambiar el mundo, pero de verdad que vale la pena el esfuerzo. Cuando uno ve también la motivación de los estudiantes para el trabajo, de verdad que es gratificante, vale la pena probar y ensayar, y aparte porque uno aprende también muchísimo. Yo trabajando con proyectos aprendo de muchas cosas. En estos días justamente aprendí que hay una nueva especie de felino que es un cruce entre león y tigresa, o tigre y leonesa, algo así, que se llama ligre. Entonces, y que resulta que es que el gen del crecimiento no lo tiene porque en los leones lo da tal y en la tigre lo da tal. Y entonces es un animal que va creciendo y va creciendo y va creciendo y eso es enorme. Yo no tenía ni idea de que eso existía. Entonces eso lo aprendí con mis estudiantes, ¿cierto? Y entonces yo fui y busqué, ay, ¿verdad que sí? Entonces son cosas que de verdad uno también aprende mucho de los estudiantes, ¿cierto? Porque incluso en las áreas rurales los estudiantes son expertos en unas cosas que yo no, ¿cierto? Entonces, bueno, es una buena, o sea, de verdad que de acuerdo con mi experiencia en trabajo por proyectos, me gusta por todo eso, por la conciencia que trae en los estudiantes, por todo lo que yo aprendo y por toda esa diversidad de conocimiento y por la utilidad que se le ve al idioma. Muchas gracias. Entonces ahorita yo quiero que hagamos un intento nosotros, ¿ya? Intentemos entonces unirnos en grupos de 3 y definamos a ver
si nos sale un proyecto. Y vamos a llenar esta partecita, por lo menos. ¿Vale? ¿Les parece? Bueno, muy bien, entonces háganse en grupos de 3, por favor. Entonces, me gustaría de pronto mirar, porque veo que hay diferentes contextos entre ustedes, algunos de preescolar, otros de primaria, otros de bachillerato. Me gustaría ver qué ideas surgieron de cada uno de los grupos que hay. Ojalá, sí, espero que tengamos tiempo, tenemos unos 10 minuticos solamente. Bueno. Espero, y además pues espero que esto les haya ayudado un poquito a comprender la importancia de la planeación de una actividad como estas, ¿cierto? Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quién nos quiere compartir? Nosotros escogimos los miembros de la familia. Aquí en la acción consultar en inglés los miembros de la familia. Lo que vamos a hacer, realizar el árbol genealógico, relaciones por cada uno de los miembros, actividades que cada miembro de la familia realiza y un álbum familiar vamos a hacer. Aquí en la… Aquí. En el producto. En el producto tenemos elementos que constituyen la familia y sus funciones. Aquí. En lo que se necesita. Lo que se necesita, lapiceros, fotocopias, computador, papel, marcadores, colores, cuadernos, lápiz, borradores, fotos, cartulina, colbón, tijeras. En las fuentes. Dice internet, enciclopedia, diccionario, libros, guías. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algún comentario, sugerencia con el aporte de las profesoras? ¿O alguien quiere seguir compartiendo? Muy buenos días, mi nombre es Luis Fernando Sánchez, vengo de la institución educativa rural Cacerí. El nombre del proyecto es The Animals in My Region, los animales en mi región. Los que trabajamos en el proyecto fueron la profesora Aida, Marisela y mi persona. En la acción tenemos Look for the animals in the region and tell the color they have. Busca los animales en la región y di los colores que ellos tienen. En el producto tenemos Alice
of animals that we know. Una lista de animales que conocemos. Animals book with descriptions. Un animalario con descripciones. What you need. ¿Qué necesitamos? Copias, colors, video, notebook and computer. ¿Listo? Necesitamos copias, colores, videos, cuaderno y computador. En sources tenemos official web page, books, dictionary and encyclopedias. Muy bien. Entonces, miren, realmente que de pronto algunos lo tienen un poco más claro que otros, cómo discriminar las acciones. Entonces, para nosotros, por ejemplo, lograr lo que queremos, tenemos que llevar a cabo ciertas acciones, ¿cierto? Entonces, una de las acciones que él pone aquí es buscar los animales de la región. Entonces, ¿cuál es el producto? Lo que va a tener de esa acción es una lista de animales de la región, ¿cierto? Las cosas que necesita para realizar esa acción, que fue pues, lo que ya mencionó, y las fuentes. Las fuentes es a dónde me voy a remitir yo para buscar esa información. Entonces, nos dio tiempo solamente de hacer una o dos acciones, pero claro, un proyecto puede tener muchas más acciones, hasta la última, que sería la presentación del proyecto al grupo o a la comunidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, otra acción sería escribir un ensayo, ¿sí? O escribir una descripción, o por ejemplo con la familia, hacer un árbol genealógico con mi familia, ¿sí? Y lo último entonces, presentar el árbol genealógico de mi familia, ¿cierto? Entonces, otra acción sería elaborar la presentación oral, ¿sí? Entonces hay diferentes acciones que nosotros realizamos para el desarrollo de este proyecto, que es bueno que lo tengamos muy bien organizado. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda realmente a controlar lo que llevo y lo que me falta. Y aparte de eso, para ustedes como profesores, también les ayuda para tener, digamos, elementos o cosas para ir evaluando y cumplir con las, digamos, con las exigencias del sistema educativo, que hace pues calificar a los estudiantes, evaluarlos, hacer la evaluación, etcétera. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿alguien más nos quiere compartir? La profe por acá. Buenos días. El grupo de nosotros está conformado por Gustavo Sánchez, Orlando Quintero. Perdón, profe. ¿Podríamos, por favor, hacer un poco de silencio y escuchar? Ya estamos casi que acabamos para irnos al break. Rosiris Lozano y quien les habla, Nubia Jaimes. Las acciones que realizamos fueron consultar la bibliografía del personaje favorito, describir las características del personaje, el aspecto físico, qué hace, cuáles son sus gustos, qué habilidades tiene, la ciudad donde vive, qué países conoce. Y finalmente, representar al personaje en forma oral. Los productos es la información obtenida. ¿Qué se necesitó? Libreta, lápiz, computador, cámara, videograbadora y el vestuario. Y los recursos, internet y el enlace y diccionarios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿sí? Buenos días. El grupo de nosotros está conformado por Jorge López, Anilio Gutiérrez, Manuel Castro y mi persona Marley Cantillo. Nosotros cogimos una temática en la cual podemos trabajar
tiempos verbales, prepositions and conjunctions, festival flowers, contextualizar los temas, the actions, to know the variety of the flower, the colorful of the flowers, the principal region that cultivate of the flowers, and the business influence. Product, bitácora with the different kind of the flowers, at the color with the description, what you need, scissor, paper, stick, image, computer, search, Wikipedia, web page, enciclopedia. O sea, cogimos como contextualizar más los temas que se trabaja en inglés y bajar el nivel de acuerdo al grado. Contextualizar para que los estudiantes se motiven más en aprender en inglés. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Morning. Nosotros en el grupito escogimos My Family House. Nosotros en cuestiones de acciones tenemos lo que es la descripción, cómo dibujar la casa, dibujo la casa, hacer una maqueta de la casa en que vivimos. Dentro de esas acciones nosotros incluimos lo que es el Family Members, las partes de la casa, demonstrative, adjective, lo que es el basic verb, el verbo to have, la W question, toda esta temática que tienen que ver con la parte de la casa o con la familia o de la casa familiar. En el producto nosotros incluimos el aprendizaje que adquieren los estudiantes, el vocabulario que se adquiere al ver la casa. También incluimos lo que es con lo que nosotros venimos trabajando, que son dinámicas en asociación de imágenes, imagen con la palabra. El estudiante entra a trabajar con esa flashcard. El what do you need? El what do you need es, nosotros tenemos la flashcard, tenemos un laboratorio, el portafolio, que es muy importante, que ha sido una experiencia muy grande para los profesores de acá de inglés en la institución educativa del Liceo Consejo Municipal. Desde que estuvimos en Antioquia Bilingüe, hemos trabajado con los portafolios, ya sugerido por la Universidad de Antioquia y la Nacional, y ha sido una experiencia muy gratificante para nosotros y para los estudiantes. Además que es una muy buena fuente de evaluación. Acuérdense que, si no estoy mal, ahí lo incluía en la parte de la evaluación, no estoy segura. Pero bueno, de todas maneras, el portafolio es una muy buena herramienta también en esta metodología. Y como recurso tenemos lo que es los videos, el computer, los TV, y les comento ayer en la institución educativa Liceo Consejo estuvimos en la Feria de la Creatividad. La asignatura de inglés presentó una serie de actividades como estrategia para la enseñanza del inglés. Dentro de ellos incluimos lo que fueron los cuentos. Nosotros presentamos Caperucita Roja y fue una experiencia espectacular. Todo el mundo quedó fascinado con esa, que me hubiese gustado traérselas aquí porque los niños de sexto se aprendieron eso sin estar mirando nada, todo muy chéverito, muchachos. Gracias. Muchas gracias a usted. Mire, ya debemos cerrar aquí. Desafortunadamente he aprendido mucho pues en este momentico que he estado con ustedes. Espero haber sido de gran ayuda también para ustedes en cuanto a la motivación. ¿Sí? Aquí lo tienen en la carpeta, lo tienen más explicado que acá. Lo que no tienen es estos formatos. Sí, estos. Este es ese que estuvimos haciendo. Estos dos, si no los tienen.
La parte de evaluación y la autoevaluación. Tenemos los correos de ellos. Entonces, miren, tan pronto yo tenga los correos, pediré los correos y les mandaré. En caso de que por alguna razón, por esas razones técnicas que suceden, a alguno no les llegue el correo, pues traten de compartirlo entre los que se conocen. Miren, pues ya para cerrar, entonces yo les agradezco mucho su atención y entusiasmo y participación en el taller, y cualquier cosa, allí en el handout que tienen mi correo electrónico, me pueden escribir cualquier inquietud, a la orden, con muchísimo gusto, y realmente me encantó estar aquí con ustedes hoy. Muchísimas gracias.